la palabra de Dios al día y al mundo y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, martes 25 de noviembre de 2025. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 5 al 11. Como algunos estaban hablando del templo, con sus hermosas piedras y los adornos que le habían sido regalados, Jesús les dijo: mírenlo bien, porque llegarán días en que todo esto será arrasado y no quedará piedra sobre piedra. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y qué señales habrá antes de que ocurran esas cosas? Jesús contestó: estén sobre aviso y no se dejen engañar, porque muchos usurparán mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo está cerca. No lo sigan. No se asusten si oyen hablar de guerras y disturbios, porque estas cosas tienen que ocurrir primero, pero el fin no llegará de inmediato. Entonces Jesús les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. Habrá grandes terremotos, pestes y hambres en diversos lugares. Se verán también cosas espantosas y señales terribles en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy Jesús hace una advertencia. Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Este anuncio que hace Jesús hace referencia al templo y es particularmente simbólico. Jesús recuerda que ninguna obra humana es eterna. Tengamos esto muy en cuenta. Ninguna obra humana es eterna. La destrucción que anuncia Jesús del templo de Jerusalén también prefigura el fin de la era de los ritos y sacrificios. Se acabarán esos sacrificios que los judíos ofrecían a Dios por el perdón de los pecados, y será el mismo sacrificio de Cristo el que será ofrecido como el Cordero de Dios ante el Padre por el perdón de nuestros pecados. Cristo entonces establecerá una nueva relación con Dios. Ofreciéndose Él mismo en la cruz, se establece una nueva relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Además, Jesús en el Evangelio de hoy advierte a sus discípulos sobre la aparición de falsos profetas. Los discípulos de aquel tiempo y los discípulos de hoy. Los falsos profetas que están utilizando cada día más las redes sociales y los medios de comunicación social y se aprovechan para crear confusión en la gente. Y la gente que no tiene convicción y preparación cae en la trampa y abandona la verdadera religión. Jesús nos llama a estar alerta, a no caer en fanatismos que desvirtúan la fe cristiana, y a estar atentos para no caer en la trampa de los usurpadores de la fe. Que el Espíritu Santo hoy nos toque el corazón de nuevo y nos ayude a estar convencidos de que no es miedo lo que los hijos de Dios, los cristianos, debemos tener, sino mucha fe, mucha esperanza y mucha convicción de saber que si vivimos conforme a la voluntad de Dios, si vivimos todos los días nuestra vida conforme al Evangelio, pues no hay nada que temer, porque las promesas de Dios se van a cumplir. Y ante todos los acontecimientos que ya, por cierto, en diferentes partes del mundo están ocurriendo, porque somos testigos a través de las noticias internacionales que hay guerras, hay hambre, hay división, hay problemas, hay catástrofes, todo eso está ocurriendo. Todo eso indica el final de este mundo, pero no debemos ver esos signos de los tiempos con miedo, sino como señales que indican que el plan de Dios está avanzando y que el plan de Dios, si lo aceptamos, transforma todo y transforma especialmente nuestra vida. Pidámosle al Espíritu Santo que en estos tiempos de confusión que vivimos en el mundo, nosotros no nos llenemos de miedo, sino más bien que nos llenemos de mucha fe, de mucha esperanza, y que el Espíritu Santo aumente la fe,
Que el Señor Jesús aumente en nosotros la fe y la esperanza para que en vez de vivir con miedo y lamentándonos, vivamos más bien preparándonos todos los días, estando en vela para el encuentro definitivo con Dios, que no sabemos cuándo será, pero sabemos que sí ocurrirá. Y que en la medida en que nosotros nos preparamos para hacer eso, también ayudemos a otros a prepararse, porque el demonio cada día confunde más a la gente, y la gente, en vez de acercarse, por supuesto, por esa seducción del demonio, la gente, en vez de acercarse a Dios, lo que hace es alejarse más de Dios. ¿Cómo estás tú? ¿Estás libre de pecado o estás en pecado? ¿Cómo estás tú? ¿Cerca de Dios o estás cada día más lejos de Dios? ¿Cómo estás tú? ¿Más cerca del cielo, de la salvación? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Llena de miedo por el pecado que estás cometiendo? ¿O estás viviendo tu vida en gracia de Dios porque sabes que la única manera de salir del pecado es arrepintiéndose, pidiéndole perdón a Dios y quedándose en las manos de Dios y vivir conforme a su voluntad? Que el Espíritu Santo entonces nos transforme y nos quite el miedo y nos impulse para que nosotros, en vez de temer, más bien tengamos fe, tengamos confianza en las promesas de Dios, que definitivamente han de cumplirse, aunque nosotros no tengamos fe. Las promesas de Dios y las palabras de Dios han de cumplirse. Unas palabras, las palabras de salvación para los justos, y las palabras de condenación para los rebeldes, para los desobedientes, para los injustos. Espíritu Santo, ayúdanos a llegar al cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Coge de Venezuela, actualmente encargado de la Vicaría Santa Rosa de Lima en El Potrero.